Vamos a acabar el capítulo 9 y comenzar el capítulo 10 del Génesis en esta noche. Y en el capítulo 9 del Génesis, vimos en los últimos versículos que toda la raza humana tiene su origen en los tres hijos de Noé. Vamos rápidamente a resumir que todos los descendientes de Cam, en primer lugar, son los egipcios, los libios, etíopes, fenicios, sumerios, orientales, etc. Y todos los descendientes de Cam, ya vimos también, han sido los grandes pioneros que abrieron al mundo los campos de la tecnología. Los descendientes de Sem son los judíos, musulmanes y las razas semíticas que han dominado o han prevalecido en el área religiosa. Y los descendientes de Jafet han sido los griegos, romanos, europeos y muchos americanos que han penetrado en el mundo de la ciencia y de la filosofía. Entonces resumimos que de los tres hijos de Noé hay las tres razas: la raza semítica, los jafetitas y los camitas. Los semitas han destacado en la teología, los jafetitas en la ciencia y la filosofía y los camitas en la tecnología. Por último, antes de pasar a lo demás, quiero que ustedes observen que estas tres corrientes de donde nacen todas las razas que nosotros vamos a ver más adelante, no son tres razas en el sentido lingüístico, porque no lo enseña la Biblia, ni la antropología, ni tampoco la genética. El concepto moderno de raza no es bíblico. El concepto moderno de raza pertenece a la filosofía evolucionaria, pues para el evolucionista una raza es una subespecie en proceso de evolución a una nueva especie, y esta idea es la que dio este pensamiento fue el que dio la idea del moderno pensamiento o concepto del racismo. Ahora en el capítulo 10 del Génesis encontramos para los etnólogos y para los antropólogos el origen de las naciones, cosa que ellos no nos pueden decir. Vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Ningún etnólogo, ni lingüista, ni etimólogo nos puede realmente decir el origen de las naciones. Por ejemplo, acabo de leer el periódico de un gran etimólogo que se llama el doctor Gutiérrez Tibón. Este hombre de ascendencia italiana, nacionalizado mexicano, es un hombre que tiene ahorita como 85 o 80 años de edad, y no existe un etimólogo actualmente tan grande como el doctor Gutiérrez Tibón. Tú le preguntas de dónde viene la palabra chango y te dice, viene de tal. Le dices de dónde viene la palabra tlaxcalteca, de dónde viene la palabra quetzalcóatl. Y su obra que acaba de publicar, yo se la recomiendo, es maravillosa, porque sus raíces etimológicas es uno de los libros donde he encontrado más acercamiento a la etimología bíblica. Y la semana pasada, comparando el libro que publicó el doctor Tibón con las raíces etimológicas bíblicas, me llenaron de asombro y de alabanza al Dios de la Biblia, porque es asombroso la forma como en el capítulo 10 se nos describe de dónde vienen todas las naciones. Veamos en Jafet, 30 con Cam y 27 con Sem. Aunque ustedes lo leen y encuentran Mizraim engendró a Ludim, y Patrushima, Kalushidro, etcétera, etcétera, la pregunta es, ¿qué cosa nos enseña, no? Bueno, y a mí que me importa que Ávila engendró a Jobab y que es que China humana, aún los también que no es la versículo 15. Y en Génesis 1, en el capítulo 11, no está en orden, es al anticristo en los tiempos de antes de Abraham. Entonces, quiero que tomen nota lo siguiente. El capítulo 11 antecede históricamente al capítulo 10 en el Génesis. Los versículos del 8 al 12 del capítulo 10 y los versículos del 1 al 9 del capítulo 11 deben leerse como dos paréntesis. Ahora pues, vamos a analizar en dos partes el capítulo 10. Quiero analizar en primer lugar todas las naciones que descienden de los tres hijos de Noé. Va a ser algo aburrido estar oyendo tantos nombres, me va a llevar 5 u 8 minutos para pasar a estudiar a Nimrod y la rebelión final.
Vamos a ver los hijos que descienden de Jafet, los hijos que descienden de Cam y los hijos que descienden de Sem. En primer lugar, veamos el versículo 2 al versículo 5, la familia de Jafet. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisar, Tarsis, Kitim y Doranim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Vean ustedes que, en primer lugar, Jafet tuvo 7 hijos. Gomer, versículo 2, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Muy bien. De Gomer descendieron los cimerios o los cimbros, de quienes desciende la familia céltica. De Magog descienden los escitas o tártaros, cuyos descendientes predominan ahorita en Rusia. Cuando ustedes lean el Ezequiel 38, estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Tubal y Mesec, rey de Magog, y vean ustedes también al final en Apocalipsis la palabra Magog. Tenemos que remontarnos al capítulo 10 del Génesis para descubrir que el capítulo 38 de Ezequiel está profetizando que Dios va a juzgar a Rusia. Entonces, Magog es la Rusia moderna, comprobada por los lingüistas y por los etimólogos. Ahora tenemos a Madai, que es el progenitor de los medos. Javán, padre de los pueblos que poblaron Grecia y Siria. Tubal, sus descendientes poblaron el sur del Mar Negro, de donde se esparcieron al norte y al sur, y parte de esta raza de los hijos de Tubal son los españoles en Europa. Mesec es el padre de los antiguos escitas del este de Asia Menor, y más tarde aquellos que emigraron hacia el norte, o sea también hacia Rusia. Y el último hijo de Jafet es Tiras, que fue el padre de los tracios. Ahora veamos la familia de Cam en el versículo 6. Los hijos de Cam fueron 4, y de estos 4 son los peores: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Cus es el nombre de la actual Etiopía. Y si ustedes leen Ezequiel capítulo 38, donde se pronostica una invasión que viene del norte de Israel en los últimos tiempos y que ya no tarda en llevarse a cabo, van a encontrar ahí que dice: y contigo, Magog, vienen Cus, Fut, que es Libia, lo vamos a ver ahora, y vamos a encontrar que se anuncian las naciones que se van a adherir a Rusia y van a bajar a pelear contra Israel. Y ahí se encuentra Libia, el norte de África y Etiopía e Irán, profetizado hace 2700 años, cuando ni siquiera existía Rusia. ¿Cómo sabía el que escribió el libro de Ezequiel que Irán, Etiopía y Libia iban a formar parte de la confederación rusa que iba a bajar a atacar a Israel? Solo Dios pudo habernos dado profecías tan completas y tan etimológicamente asombrosas para que pudiéramos nosotros saber que Él realmente nos avisó todo antes de tiempo, para que cuando suceda recordemos que Él nos los dijo antes. Encontramos también a Mizraim, el segundo hijo de Cam. De este vienen los egipcios, y es el nombre hebreo en la Biblia para Egipto. Ustedes van a encontrar más de 7 veces en el Antiguo Testamento la palabra Mizraim. Siempre ustedes sabrán que se refiere a Egipto. Tenemos al tercer hijo de Cam, Put, es el nombre para Libia, los actuales libios, cuyo líder es Gaddafi. Sus descendientes emigraron hacia la región del norte de África. Y en cuarto lugar tenemos a Canaán. Ya vimos que todos los descendientes fueron los principales enemigos de Israel, los cananitas. Ahora veamos nosotros que el más célebre nieto de Cam, porque lo vamos a estudiar en 5 minutos, el más célebre nieto de Cam fue el hijo de Cus, que fue Nimrod, que significa el rebelde. Y vamos a hablar, vean el versículo 8, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Vean ustedes, el primer poderoso en la tierra. Y vamos a ver en unos momentos toda la vida de Nimrod. En último lugar, la familia de Sem, versículos del 21 al 31. Sem tuvo 5 hijos. Versículo 21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron: 1, Elam, Asur,
Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala, Sala engendró a Eber, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán. Veamos que se le describe en el versículo 21 como el padre de todos los hijos de Eber, a Sem. Y vean ustedes que esto nos muestra que la palabra hebreo, ¿en dónde tiene su origen etimológico? O sea, ¿cuál es la raíz de la palabra hebreo? Bueno, la palabra hebreo es la palabra que significa en el hebreo el que cruza o el que atraviesa. ¿Y en dónde tuvo su origen? Lo tuvo su origen aquí en el versículo 21 del capítulo 10. Los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Es interesante que Eber es un nombre masculino. Y es interesante porque mi abuelita de 97 años se llama Eber. Y ella me preguntaba, ¿de dónde viene mi nombre? Le dije, abuelita, tienes el nombre más antiguo. Yo creo que por eso estás tan antigua. Y por eso has llegado a tantos años, ¿verdad? Pero yo siempre, por mi abuelita llamarse Eber, siempre asocié el nombre Eber con lo femenino. Pero la Biblia nos muestra que el nombre Eber, y no he vuelto a ver a ninguna familia que le ponga a su hijo Eber. Yo si tuviera otro hijo le pondría Eber de veras. Me encanta ese nombre, pero es un nombre masculino. Veamos entonces los 5 hijos de Sem. Tenemos en primer lugar a Elam. De Elam vienen los emitas. Por ejemplo, en Génesis 14, del 4 al 5, van a encontrar ustedes ahí al rey Kedorlaomer. Qué nombrecito, ¿no? Kedorlaomer, que este rey era el rey de Elam, o el primer rey que hubo en Elam. O sea, cuando la Biblia menciona algo, no solamente dice Chalma, o no solamente dice el valle de Zapopan, sino que a continuación nos muestra histórica y geográficamente, a través de los siglos, cómo estas naciones, cómo estos fundadores, cómo estos progenitores de estas razas tienen todavía su importancia histórica 4.000 o 5.000 o 6.000 años después. Esto no lo encuentras tú en el libro de Buda, el Maharanibana Sutta. No lo encuentras en el Ramayana, ni en el libro del Mormón, ni en ningún otro libro sagrado. Solamente la Biblia nos da una exactitud tan asombrosa para que veamos que realmente la Biblia es la palabra de Dios. En segundo lugar tenemos a Sur, el segundo hijo de Sem. Él fue el que fundó la raza asiria. Nimrod y sus seguidores invadieron más tarde la tierra de Siria, donde fundaron la ciudad de Nínive. Y si hay algo arqueológicamente probado, es la historicidad y la antigüedad de la ciudad de Nínive. Y encontramos nosotros que esta Nínive fue la capital más tarde del reino asirio. Los asirios y su cultura eran una mezcla de raza semítica y camítica que produjo a los famosos babilonios. Tenemos en tercer lugar a Arfaxad. Sus descendientes vivieron al norte de Nínive. En cuarto lugar tenemos a Lud, que siempre está asociado con el África y con el Asia. En último lugar tenemos a Aram, de donde viene el lenguaje arameo. Los descendientes de Aram poblaron Siria y todo el valle de la Mesopotamia. De aquí viene el lenguaje, repito, arameo, y los descendientes fueron los descendientes directos de los sirios. Bueno, vamos a concentrarnos en el versículo del 8 al 10 y vamos a ver un poco del origen del primer rebelde que existió en la Biblia. El primer rebelde, claro que Adán y Eva se rebelaron, etcétera, etcétera, pero Nimrod, versículo 8 al 9, Nimrod fue el primer rebelde que organizó, escúcheme muy bien, la primera rebelión mundial en contra de Dios. O sea, a todo el mundo lo organizó en contra de Dios. Noten ustedes esto. Antes del diluvio, se juntaron entre los hombres para degenerarse en la homosexualidad, en el lesbianismo, en los divorcios, en el problema familiar. Y antes del diluvio, el hombre estaba peleando contra el hombre. Después del diluvio, ya no encontramos al hombre contra el hombre, al revés. Después del diluvio, el hombre se junta contra el hombre para pelear contra Dios. A ver otra vez. Antes del diluvio,
estaban unos con otros. Y dice en Isaías 14 que Satanás promueve revoluciones, guerras, odios, etcétera, etcétera. El hombre contra el hombre destruyéndose. Viene el diluvio y acaba con toda esa raza. Viene la nueva generación y descienden todos los descendientes de Cam y todos los de Jafet y todos los de Sem. Y entonces encontramos en el capítulo 11 del Génesis, en la Torre de Babel, que se juntan los hombres con un líder que fue Nimrod, y él organiza a todos para pelear en contra de Dios. Y entonces el principio de la raza y de la historia se ha repetido a través de los siglos. Si no nos acabamos destruyendo nosotros, nos acabaríamos asociándonos, como vamos a ver en el Salmo número 2, que dice la Biblia, ¿por qué se rebelan las gentes? ¿Y por qué se amotinan los pueblos? Se juntarán contra Jehová y su ungido. ¿Qué pasará antes de que venga Cristo? Se juntarán más de 50 naciones para pelear contra Cristo, que se llama la batalla del Armagedón. Ya no se van a pelear entre ellos, se van a juntar para pelear contra Dios. Esta es la más grande irracionalidad de la naturaleza humana. Es muy significativo que antes de que pasemos al capítulo 12 de Génesis, donde Dios llama a Abraham, antes de que Dios llame a Abraham para mandarlo a fundar la tierra de los cananeos y comenzar a disfrutar las bendiciones de Dios, antes de Abraham se haya levantado un rebelde que encabece al mundo en contra de Dios. Comparémoslo con el anticristo. Antes de que Dios nos llame a nosotros para introducirnos a la tierra de Canaán o a las bendiciones eternas, se va a levantar también un rebelde que se llama el anticristo, antes de que Dios nos llame en el rapto. Y quiero mostrarles 7 paralelos entre Nimrod y el anticristo en esta noche. Casi la mayoría de los personajes del Antiguo Testamento, no sé cuántos de ustedes, estoy seguro que no muchos de ustedes, pero sigan estudiando la Biblia, sigan creciendo y van a llegar a una rama de la Biblia que se llama la tipología. La tipología viene de 2 palabras, significa tratado o conocimiento, logos, y tipo, que significa algo hablado o retratado o una sombra de algo que va a ser. Entonces en el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, Nimrod es un tipo del antitipo. El antitipo es el anticristo, el tipo es Nimrod. La vida de José. José es un tipo de Cristo. Encontramos la vida de Caín. Caín es un tipo de los antitipos, que son todos aquellos que rechazan la gracia salvadora de la sangre de Cristo y que hacen el mismo pecado de Caín, querer salvarse por sus propias obras. Entonces Nimrod es un tipo del antitipo que va a ser el anticristo. Y vamos a notar 7 características en las que Nimrod se parece al anticristo. En primer lugar, número 1, su nombre. La palabra Nimrod en hebreo significa rebelde. Veamos en Segunda de Tesalonicenses. Marquen ahí Segunda de Tesalonicenses con una hoja en esta noche, porque vamos a recurrir constantemente a esta carta. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. En el Nuevo Testamento, los capítulos que más información dan del anticristo es Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. En el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 11. Entonces vamos a comparar bastantes características del anticristo con este primer rebelde. Yo creo que el anticristo va a ser su tataranieto. Dice en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Tomen nota de la palabra inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La palabra inicuo es la palabra griega anomos. La palabra a en el griego es sin. La palabra nomos es ley. Por ejemplo, la palabra ateo. La palabra a es sin, teos es Dios. ¿Qué significa teo? Sin Dios. Entonces, la palabra anomos significa sin ley. Escuchen qué interesante es esto. Al anticristo se le presenta, o el Espíritu Santo nos presenta al anticristo con su nombre. Acordémonos que en la Biblia los nombres significan muchas cosas. Pero es muy interesante que se le nombre no solamente al anticristo, el inicuo, el perverso, el maligno, sino que se le diga que es el hombre sin ley. ¿Saben ustedes que una de las cosas más importantes que el anticristo va a hacer en su carrera va a ser quitar la ley de Dios?
Dice en Daniel 11 que quitará las leyes y los tiempos. ¿A qué se refiere eso? Bueno, cuando el anticristo comience a propagar su filosofía, va a comenzar a inyectar una corriente de pensamiento filosófico en todas las mentes usando la televisión, las revistas, etcétera, etcétera, y comenzará a propagarse por el mundo la idea número 1, que no hay Dios. Ahora, ¿esta corriente es nueva? No, porque hace aproximadamente 90 años, un hombre llamado Friedrich Nietzsche, un alemán, científico alemán, filósofo alemán más bien, dijo que Dios estaba muerto. Él escribió un libro que se llama Así hablaba Zaratustra. Yo me acuerdo cuando lo leí cuando tenía 19 años de edad, me impactó a tal grado, cuando yo tenía 19 años de edad, la lectura de Nietzsche, que todas mis bases que me habían dado en la Iglesia Católica de Dios, y yo quería ser sacerdote, etcétera, etcétera, la filosofía nietzscheana pegó en mi mente tan grande que me convirtió en un ateo. Y a los 19 años yo estaba repitiendo con Nietzsche, si Dios está, ¿por qué entonces no cambia el mundo? ¿Por qué no se acaban las guerras? ¿Por qué no se acaban las enfermedades? Y si Dios existe, es un Dios muy mal. Esta corriente comenzó a propagarse a través de toda Europa, invadió las universidades y llegó a Estados Unidos, y en 1930 se formó en Estados Unidos lo que se llama la filosofía ortodoxa o neo-ortodoxa, que significa lo siguiente: llegó un pastor educado en Alemania a un seminario americano y comenzaba a predicar en las iglesias y le decía a la gente, bueno, la Biblia es una obra literaria, pero tiene errores. Dios existe, pero no como ustedes creen, porque Dios es todo. Y comenzó a penetrar la filosofía panteísta, que viene de los gurús y de la India, la cual está impermeabilizando todo el pensamiento de las iglesias para que los gurús tengan un nivel ahorita tan grande de seguidores que la gente crea realmente, bueno, sí Dios existe, pero Dios es todo, Dios es la conciencia universal. Aquí en la meditación lo voy a encontrar, Dios es la puesta, Dios es el micrófono, Dios es el suelo, pero eso no es lo que la Biblia revela. La Biblia dice que Dios está aquí y la creación está aquí. Y ese Dios panteísta que los filosofías y los gurús están enseñando tiene su origen precisamente en los poderes y en las doctrinas de demonios. Por eso me acuerdo hace como 3 o 4 días que invitaron a Alan, mi hijo, a un debate ahí en Cuernavaca. Y llegó bien contento mi hijo y me dice, papá, fíjate que me encontré un ateo. Y se levantó un señor grande y comenzó a hablar. Y me dice Alan, ¿sabes lo que le dije, papá? Le dije, ¿sabe qué, señor? Me encantan los ateos. Son mi platillo favorito. Él estaba repitiendo una frase que yo siempre he dicho, ¿verdad? Me encanta hablar con ateos, son mis platillos favoritos. Y dice, papá, cuando le dije eso, ya no me dijo si era ateo. Ya cambió su conversación y me metió otros rollos, ciencia, etcétera, etcétera. Y entonces mi hijo le preguntó y le dijo a este señor, bueno, ¿usted qué es entonces? Y el señor le contestó, yo soy científico. Y entonces mi hijo le contestó, ¿verdad? Pues lo compadezco porque jamás la ciencia nos podrá enseñar el origen de las cosas. Porque para que algo sea científico tiene que ser repetitivo, o sea, tiene que ser probado en un laboratorio a través de la experimentación. Y cuando usted llega en la ciencia a un límite donde no puede encontrar a través de la ciencia el origen de las cosas, ¿qué va a hacer usted, señor científico? Cállese la boca. Cuando uno comienza a penetrar en las mentes de las personas, nos damos cuenta que hay un momento en que no tienen armas y comienzan a proferir incoherencias. Un científico, otro señor en Cuernavaca, lo encontré la semana pasada y comenzamos a hablar, no, que Reagan, que imperialista, que esto y el otro, y comenzamos a discutir. Y le digo, ¿y usted qué es? Y me dice, anarquista. No sé cuántos de ustedes sepan la definición de la palabra anarquista, pero la palabra anarquista significa sin ley, o sea, que tú haces lo que te da la gana. Le dije, pero qué sabroso, le dije, ¿y estás casado? Sí, ¿y tu esposa también es anarquista? ¿Y tus hijos también son anarquistas? Estaba tan avergonzado el señor de saber que yo sabía lo que significaba la palabra anarquista y de la incoherencia de poder llamarse un anarquista, que en ese momento le dije, ¿verdad? Bueno, pues párese ahora sí el día de la Virgen de Guadalupe a las 12 de la noche, agarra la pistola y pon y vacíe y choques tu coche contra los demás, porque un anarquista no tiene ley. Entonces la gente habla cosas que no tienen absolutamente ni lógica, ni raciocinio, ni carecen de la más completa sanidad mental. Se le llama ya insanidad mental.
Nimrod fue el primer rebelde, el anticristo va a ser el hombre sin ley. Por eso dice Primera de Samuel 15, 24 al 26, como pecado de adivinación es la rebelión. No hay cosa que ataque más el gobierno de Dios que ir en contra de sus leyes. Dios dice el matrimonio es santo y Dios aborrece el divorcio. La persona que se divorcia de su esposa está atacando la ley de Dios. Fíjense ustedes lo que pasa. Dios me dice, Armando, yo odio el divorcio, yo me divorcio. En ese momento, yo creo que para tener una vida mucho mejor, voy a hacer a un lado a mi esposa y pienso en mi pecado, el pecado de engaña, que voy a encontrar otra mejor que la que tengo ahorita. Entonces, en ese momento, yo digo, pues voy a destruir la ley de Dios. No me importa. La hago a un lado y hago o establezco mi ley. Me pongo en contra de la ley de Dios. ¿Saben ustedes que cuando nosotros nos rebelamos en contra de la ley de Dios, no estamos destruyendo la ley de Dios, sino que estamos destruyéndonos a nosotros mismos? Cualquiera que se estrelle contra la ley de Dios se destruye a sí mismo. Por eso Dios sufre, porque cualquier persona sin ley o que no esté dentro de la armonía de su voluntad sufre más que las demás personas. Mijita, no fumes, no tomes, no hagas esto, no me importa, voy contra la ley de Dios, hago lo que me da la gana, en ese momento comienzo a destruir mi propia vida. Como pecado de rebelión es la adivinación. En segundo lugar, el anticristo se parece a Nimrod en su plan contra Dios. Nimrod fue la primera persona en haber organizado, repito, una rebelión mundial contra Dios al construir la Torre de Babel. Veamos Génesis 10:10 y comparémoslo con Génesis 11 del 1 al 2. Génesis 10:10 dice así: y fue el comienzo de su reino, o sea, está hablando del reino de Nimrod, Babel. Por primera vez en la Biblia aparece la palabra Babel. Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Recuerden la tierra de Sinar. Capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra, ¿de dónde? Muy bien, ahí es donde comenzó su imperio. Vean ustedes que el capítulo 10 viene después del capítulo 11, y se nos describe en el capítulo 11 lo que ya había pasado con Nimrod. Nimrod comenzó a dirigir la construcción de la Torre de Babel. Nosotros encontramos también que el anticristo va a hacer lo mismo. Vean ustedes ahora Daniel capítulo 11. Su plan contra Dios. El plan central del anticristo será unir a la humanidad. Y ya lo está comenzando a hacer. Unir a la raza humana en contra de Dios. ¿Qué instrumentos usa? Bueno, los poderes del mal usan hombres. Dice 1 Timoteo 4:1 que en los últimos tiempos apostatarán personas, y dice escuchando espíritus engañadores. O sea, literalmente los demonios se acercan a una persona y le susurran y le dicen, el divorcio existe, lo puedes hacer. Mira, esto realmente no dice así, dice así. Y comienzan a través del oído, literalmente los demonios susurran. No es que oí la voz de un demonio, pero entran no sé en qué forma las vibraciones demoníacas en las ondas del sonido y penetran a la mente. Y entonces el demonio levanta, o Satanás levanta hombres como Nietzsche, levanta hombres como Darwin, levanta hombres como Sigmund Freud, hombres que fueron ateos, que atacaron las estructuras de la Biblia, que atacaron el pensamiento bíblico, que atacaron todo aquello que representaba a Dios. Y sus pensamientos y sus libros infiltraron las universidades. Y todos los estudiantes aceptaron esa filosofía y comenzaron a proclamarse que no existe Dios y que realmente venimos de chango y que la psicología es la respuesta para los problemas emocionales. Y entonces la raza humana comienza a minar los cimientos. Y cuando comienzan a minarse los cimientos, yo agarro a mis hijos y los mando a la secundaria y ahí les dan la puñalada final, ahí les dan la puntilla. Porque en la secundaria les enseñan a Darwin, les enseñan a Marx y les enseñan a Freud.
Por eso dice la Biblia, educa al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y ahora, antes de que el anticristo venga y antes de que venga el rapto, Dios va a levantar un ejército de jóvenes y predicadores que levanten este libro y que desafiemos al mundo científico, que desafiemos al mundo filosófico y que podamos presentarles más grandes pruebas históricas, geográficas y científicas de las aberraciones intelectuales que ellos están tratando de introducir en las mentes de nuestros propios hijos. Esa es la importancia que tenemos nosotros de ser hombres de la palabra de Dios. Pelear las filosofías y las mentes, y yo les pido que oren a Dios para que el libro que escribí de la creación y evolución continúe penetrando. Ya lo vamos a meter a Vips, a Samuels, a la librería Porrúa, a la librería de Cristal. En la secundaria de mi hijo allá en Cuernavaca le dije, regálenle una copia a cada maestro, y lo estoy regalando a los maestros, a la Secretaría de Educación Pública, y comenzar a retarlos. Y estoy esperando que me digan, venga a discutir su libro en el canal 5, en el canal 11, pero con mucho gusto. Tenemos que comenzar a penetrar y comenzar a destruir, a despejar y a mostrarles otra luz a la gente, y la gente está esperando que nosotros les mostremos esa luz. Pero Dios dice en 2 de Timoteo 2:21, utiliza instrumentos. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil a Dios. Pidamos ser, hermanos, en el 87, instrumentos útiles a Dios. Ya estuvo suave. Entonces en Daniel 11, del 36 al 37, dice la Biblia, y el rey hará su voluntad, está hablando del anticristo, y se ensoberbecerá. Se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Este versículo nos muestra que el anticristo será judío, porque la única raza que ha tenido el Dios de sus padres han sido los judíos, que son Abraham, Isaac y Jacob. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Posiblemente también sea homosexual el anticristo. Yo personalmente lo creo, porque una persona como él, tan ocupada y con lo que él va a hacer, ni siquiera va a tener tiempo, como dice aquí, del amor de las mujeres. Su plan se va a concentrar las 24 horas del día, su pensamiento, porque él sabe que él tiene nada más 3 años y medio. Entonces él tendrá relaciones homosexuales, es lo más seguro. Dice, tampoco respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, que es el Dios de la guerra, el armamentismo, más y más y más armas. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, piedras preciosas, y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. ¿Quién es el Dios ajeno? De 2 Corintios capítulo 4, al que se le llama el Dios de este siglo, Satanás. Con él hará un pacto y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Vemos entonces que el anticristo también tiene un plan maquiavélico y diabólico: levantarse en contra de Dios y decirse a sí mismo, yo soy Dios. En tercer lugar, regresemos a Génesis 10, en tercer lugar, el Nimrod se le llama poderoso o vigoroso. Vean ustedes 3 veces, ahorita vamos a ver el original hebreo, capítulo 10 de Génesis, versículo 8 al 9. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso. Aquí la palabra hebrea, Gibor, con G de gárgara, Gibor. Versículo 9, se repite otra vez, este fue vigoroso. La palabra vigoroso es la misma palabra vigor, o sea, este fue poderoso o vigoroso. Y aquí se le pone, fue vigoroso, cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso por tercera vez, cazador delante de Jehová. La palabra cazador es la palabra sayid en el hebreo, que significa el que persigue a personas. Nimrod fue el primer cazador de seres humanos. Y el anticristo, dice Daniel 11:36 y Apocalipsis 13:7, que le declarará la guerra a los cristianos. Así como Hitler le declaró la guerra a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, y judío que encontraba lo mataban, no lo metían al campo de concentración, el anticristo comenzará a cerrar filas, y cualquiera que tenga Biblia, cualquier templo que tenga una cruz, cualquier cosa que represente otro Dios que no sea su señal, el 666 será pasado
por la pena capital. En quinto lugar, Nimrod, dice el Génesis 10:10, fue el primer rey y el principio de su reinado, dice el versículo 10, fue su reino Babel. La palabra Babel significa en el hebreo confusión. Aquí encontramos que el anticristo también se va a proclamar en Daniel 11:36 y en Apocalipsis 13:7, asimismo el rey de reyes, el rorro de rorros, el nenorro de nenorros. En sexto lugar, los cuarteles de Nimrod fueron en Babel, Génesis 10:10, Génesis 11:2. Al anticristo se le llama en Isaías 14:4, rey de Babilonia. Y en Apocalipsis 17 se le relaciona al anticristo montado sobre una bestia escarlata, ebria con toda la sangre de los mártires, y al anticristo se le escribe con 7 cabezas, montando este sistema religioso, político, filosófico, y comercial, arriba de él, dominando al sistema, hasta que el sistema se deshace de él, y entonces comienza a reinar como rey absoluto. Esto es lo que le hace al anticristo asociarse con Nimrod. Y en último lugar, la suprema ambición de Nimrod la encontramos en Génesis capítulo 11, versículo 4. Lo estudiaremos en enero cuando regresemos la Torre de Babel. Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Escuchen. ¿Y qué cosa dice? Hagámonos, vean ustedes, el corazón expresado en palabras. La actitud que existía en el líder y entonces los hombres era hacerse un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Vean ustedes aquí la doble estrategia satánica. Número 1, alcanzar a Dios. Número 2, tener un nombre. ¿Qué dice Isaías 14 de Satanás? ¿Por qué cayó Satanás? Porque dijo, subiré a lo alto, junto a las estrellas del cielo, me sentaré junto a Dios. Quiso, él siendo una criatura creada, teniendo su causa de su existencia en otro ser, quiso a sí mismo exaltarse. Y este pensamiento, esta actitud ha corrido por toda la raza humana. Y vemos a Stalin, vemos a Benito Mussolini, vemos a Attila, vemos a Hitler, vemos a todos los grandes hombres, vemos a los países, todos ellos, ¿qué es lo que quieren hacer? Conquistar el mundo y ser ellos el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice, desgraciadamente, que Dios no comparte su gloria con nadie. Y todos los grandes hombres como Nabucodonosor, esta es la gran ciudad Babilonia, la cual yo construí con mi poder, con mi dinero, con mi esfuerzo, dice la Biblia, Dios aplasta a los soberbios y ensalza a los humildes. El anticristo repetirá lo que originó Nimrod. El corazón de Nimrod estaba lleno de soberbia, de orgullo, quería destacar sobre todos y quería asimismo hacerse Dios. ¡Qué cosa más anormal! ¡Qué insanidad mental tan grande el pensar que podemos algún día ser dioses! Mi hijo decía hace unos momentos, somos polvo. En él somos, nos movemos y existimos. Cuando yo me voy en la noche y me acuesto y respiro, yo no le digo a mi corazón, respira. ¿Qué hace que mi corazón siga bombeando y me siga inhalando y exhalando el aire? Yo no soy consciente de esto, pero es Dios el que permite que mi corazón funcione. Y en el día que Dios quiere, Él me llama a cuenta. Por eso Él nos ha creado para que reconozcamos que Jesucristo es su Hijo, que tenemos un propósito en esta vida y que el único propósito es conocerlo, adorarlo y vivir una vida santa para poder ser más felices en esta tierra. En esta noche hay muchas personas, y yo antes de acabar este año, que quisiera yo llamarlas a que vinieran a la cruz del Calvario. Muchos de ustedes han estado en contra de Dios. Tienen el engaño en su corazón de que creen poder vivir sin Dios. En tu matrimonio no existe Dios. En tu relación con tus hijos no existe Dios. No tienes una comunión íntima con Dios. A lo mejor te dices religioso, y a lo mejor eres católico, o a lo mejor eres protestante, pero nada más los domingos. Pero en tu vida no ha cambiado. Ni sientes que conoces la Biblia, ni que conoces a Dios tampoco, de una forma íntima. Y en esta noche tú puedes cambiar tu vida. Dios puede entrar a tu corazón y puede lavarte con su sangre preciosa todas esas rebeliones que tú has manifestado en contra de Él. ¿Sabes una cosa?
Tú no eres Dios y tú le necesitas a Él. Necesitas hacer en esta noche la paz con Él. Reconcíliate con Dios en esta noche. Ven a la cruz del Calvario, porque es en la cruz del Calvario donde Él pudo lograr la reconciliación entre nosotros y entre Él. ¿Cómo pudo hacerme amigo con Cristo? Tú me preguntarás. Gracias a que Cristo derramó su sangre haciendo la paz mediante su muerte en la cruz del Calvario. En esta noche Dios te puede perdonar, no porque lo merezcas, sino porque Él murió por ti, porque Él entregó su sangre y su vida para mostrarnos que no somos animales, que tenemos un propósito y que nos espera la vida eterna. Vengan a la cruz en este momento, hoy que sus corazones están tan preparados por el Espíritu de Dios. Oremos. Padre Santo, te damos tantas gracias por tanta luz que traes a nuestras mentes, porque solo tu luz ilumina nuestro corazón. Sin tu luz estamos en total tinieblas, metidos en filosofías, en religiones, negándote, asunciones que tienen su origen en filosofías humanas, mas no en tu santa palabra. Pero ahora que venimos a tu palabra, descubrimos que tú te has revelado en la Biblia y que sin la Biblia jamás nadie te podrá conocer, porque tú escogiste revelarte a ti mismo en estas santas páginas que en esta noche hemos abierto. ¿Cuántos de ustedes en esta noche no quisieran tener más luz en su corazón acerca de Cristo? Porque es Cristo el que ha venido a revelar al Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Si tú invitas a Jesucristo a tu corazón esta noche, Él va a revelar al Padre en tu vida, porque a Él le fue dada la soberanía de revelar al Padre, porque nadie puede amar al Padre sin el Hijo, ni tampoco honrar al Hijo sin honrar al Padre, porque los dos son la misma persona, Dios hecho carne. En esta noche yo te pido que tú repitas en tu corazón estas palabras, si quieres por primera vez experimentar el perdón de Dios y la cruz en tu vida. Padre Santo, te pido en mi corazón que me des en este momento el perdón de mis pecados. Dámelo no porque lo merezca, ni tampoco porque pueda yo ganármelo, sino porque tu Hijo Jesucristo pagó en la cruz y derramó su sangre para que tú me pudieras dar un perdón que nunca mis buenas obras me hubieran podido merecer. Señor Jesucristo, creo en ti como el único y suficiente Salvador, como el Hijo de Dios, como Dios hecho carne, que vino al mundo a salvarme de mis pecados. Te entrego mi vida en esta noche, Padre Santo. Entra a mi corazón y me arrepiento de mis pecados. Perdóname por mis rebeliones, por vivir en contra de ti y por creer que yo puedo vivir sin ti, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.